Buenas noches. Hacia 1812, el emperador Napoleón dominaba toda Europa y estaba en la frontera con Rusia. Entonces se le presentó un dilema que se presenta muchas veces en la vida. Tomo ganancias, me planto aquí, consolido lo que tengo, que es enorme. Había empezado como un oficialito en Córcega, y era emperador de Europa, de lo que es hoy la Unión Europea prácticamente. ¿Qué hago? ¿Me planto acá, consolido y me quedo? ¿O doblo la apuesta? En este caso, dobló la apuesta. Invadió Rusia y en Rusia encontró su catástrofe. En 1812 invadió Rusia, 2 años después era Waterloo y terminaba preso en la isla de Santa Elena. A mí me parece que al presidente Kirchner se le presenta un dilema comparable. Ha llegado muy lejos. Él también podría decir, qué lejos llegué desde un origen oscuro, político en la provincia de Santa Cruz, intendente de Río Gallegos, gobernador de una provincia remota, chica, con 200.000 habitantes, octavo o noveno en la lista de candidatos de Duhalde a la presidencia por el PJ, y de golpe, un año después, un presidente con fuerza, con dinamismo, con liderazgo, que ha crecido por lo menos a la par de Duhalde en el estrellato político argentino. Y entonces ahora a él se le presenta un dilema napoleónico. ¿Qué va a hacer con esto que alcanzó? ¿Va a pisar el freno? Va a decir, bueno, ya está. Ya tengo el poder que necesito para gobernar, no sigo creando conflictos, no sigo buscando más espacios, o al contrario, va a doblar la apuesta. Esta pregunta para mí se concreta en 2 focos en este momento en la Argentina. Uno, el tema de la policía. ¿Qué va a hacer con la policía? ¿Finalmente se va a reconciliar con la policía? ¿Va a aceptar que la policía salga a guardar el orden en las calles, ya sea con la delincuencia o ya sea con los piqueteros? ¿O va a seguir diciendo que él no cree en esa policía, que es la policía del gatillo fácil, va a, digamos, embestir contra ella e inclusive, si uno quiere pensar más allá todavía, va a confiar como fuerza de choque, ya no en la policía, sino en los piqueteros aliados? Esta es una pregunta. La otra pregunta es, ya más específica, ¿qué va a hacer con la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país? Buenos Aires es la Rusia de Kirchner. ¿La va a invadir? ¿Se va a animar? ¿Va a competir con Duhalde? ¿Va a entrar al Gran Buenos Aires? ¿Va a jugar a todo o nada en la provincia de Buenos Aires? Creo que estos son los dilemas que en este momento al Kirchner que vuelve de China, después de 10 días de no estar en el país, se le tienen que presentar. ¿Qué camino va a tomar? ¿El camino de la moderación, del equilibrio, o va a ir por todo? Todo que puede ser nada. Los griegos tenían 2 palabras para estos dilemas, ¿no? Uno era la palabra ibris. Los griegos llamaban ibris a la desmesura. No, Aquiles en la guerra de Troya. Todo o nada. Gano o pierdo. Y llamaban sofrosine a la prudencia, al equilibrio, al conocer los límites que uno tiene en la vida en cualquier orden de actividad en que esté. Había una anécdota que contaba Adam Smith. Decía que había una tumba escocesa, en Escocia, en Glasgow, en la cual había esta inscripción: estaba bien, quise estar mejor, ahora estoy aquí. Es lo que dirían los prudentes. Llegaste lejos, quédate aquí. Se lo hubieran dicho a Napoleón cuando estaba por invadir a Rusia. Pero también se podría argumentar
que a veces ganan los audaces. Por ejemplo, Hernán Cortés quemó las naves y conquistó México. Es decir, está abierta la posibilidad diría, como en el ajedrez, ¿no? La partida está complicada, ofrezco tablas. Ofrezco tablas, medio punto para cada uno, y me quedo ahí. O a un gambito, me juego, sacrifico una pieza, y voy a ganar o a perder. Todo o nada. Esta es la encrucijada en que está el presidente Kirchner y es la encrucijada que vamos a examinar a lo largo del programa. Pero yo me hago una última pregunta, ya no imaginándome en el lugar del presidente Kirchner, sino imaginándome en mi lugar, en el suyo, en el nuestro, en los ciudadanos. ¿Qué nos conviene a nosotros? ¿Nos conviene que ahora venga la pelea final, ya sea con la policía o con Duhalde? ¿Nos conviene otro tramo de pelea como hubo entre Duhalde y Menem, por ejemplo? Que el país se agite y siga agitado y sigamos con el tema de la pelea política en el centro del escenario. ¿O nos conviene que las cosas se calmen, que haya un equilibrio y que aunque sea a cambio de una partida a tablas, los gobernantes, los Kirchner, los Solá, los gobernadores, los ministros se dediquen a gobernar porque la cuestión del poder pasó a un segundo plano? Yo, honestamente, prefiero lo segundo. Prefiero que se aquieten las aguas de la lucha política y se agiten las aguas de la gobernabilidad, de la gestión, de hacer cosas, porque ya nuestra cabeza, la cabeza de los dirigentes, no va a estar totalmente ocupada por las peleas del poder. Pero claro, no es mi decisión. La encrucijada y la decisión le pertenecen al presidente. Todo este programa va a girar en torno de esta encrucijada. Policías, piqueteros, gobierno, oposición. Y la primera instancia de la reunión de hoy, vamos a invitarlo a pasar aquí a Oscar Kupperman. Adelante, Oscar, ¿cómo le va? Bien, doctor, ¿cómo le va? Está, siéntese. Oscar Kupperman es, diríamos, un dirigente piquetero muy duro, muy duro. Y vamos a recordar un reciente episodio en el cual el grupo de él, que se llama Cuba, el grupo piquetero de Kupperman, digamos, hizo llover sobre una comisaría, la comisaría de Florencio Varela, tomates y huevos. Las comisarías son el nuevo foco de las demandas piqueteras y la violencia sigue en aumento. La semana pasada, unos 400 militantes de la multisectorial de Florencio Varela tomaron la comisaría del barrio Villa Angélica en reclamo por 2 muertes por las que responsabilizan a la policía. Hubo huevazos y palazos. La policía no actuó y los manifestantes tampoco sortearon las vallas. Pero el dirigente de la coordinadora de la unidad barrial, Oscar Kupperman, adelantó un futuro preocupante. Vamos a tomar otra forma de lucha contra la policía, con la violencia que sea necesaria para que dejen de reprimir a nuestro pueblo, aseguró el líder piquetero. Pese al escándalo, esta vez no hubo destrozos ni heridos. Este episodio fue uno de los tantos que en los últimos días enfrentaron a piqueteros y policías. Pero la promesa de Kupperman metió miedo. ¿Hasta dónde están dispuestos a usar la violencia? Bueno, quiero aclararles que hoy nos acompaña Oscar Gómez Cantañón, mi jefe prácticamente en la radio. Raúl Colman tiene un pequeño problema médico, nada importante, pero no puede venir. Y es un lujo para nosotros tenerte, Oscar. Gracias, gracias. De periodista invitado, así que Gracias, muchas gracias. que se mejore, Raúl. Bueno, gracias por Decirle venir. Cholo que se siente más cómodo. Cholo, bueno. No, yo siempre le dije Oscar. Bueno, y no, me aclara Kupperman que en realidad ese día hubo 2 incidentes en comisarías. La de Florencio Varela
y la de Valentina Alsina. Exactamente. Y ahí estuvo usted, donde tiene 2 detenidos todavía. Todavía tengo, sí, Cecilia Díaz y la compañera Duarte, que están detenidas ya hace 12 días hoy. Bueno, yo la primera pregunta que tenía para usted, Cooperman, porque es un poco difícil de entender, ¿no? Es decir, los piqueteros duros tiraron huevos, tomate, los blandos tomaron y destrozaron una comisaría. Tú no sabes bien quiénes son los duros y quiénes son los blandos, ¿no? Pero yo le haría esta pregunta primera, Oscar. ¿Hasta dónde van a llegar los piqueteros? El problema pasa hasta dónde vamos a seguir soportando la desocupación, el hambre y la miseria que tenemos los desocupados. O sea, tenemos entre 75 y 100 niños por día que se mueren de hambre en todo el país. Ayer o hoy vimos lo de Merlo, una mujer llorando que su hijito se murió. Pero es un caso que pudieron tomar los medios. Vengo de estar en Jujuy, vengo de estar en Catamarca, vengo de estar en Tucumán. Realmente es impresionante la cantidad de criaturas que mueren por día. No hablemos de los jubilados, que no tenemos estadística, ni las personas mayores. A eso tenemos que soportar en los barrios cierta prepotencia, sobre todo en el conurbano bonaerense, allanamientos, piquetes o retenes en la puerta de las villas a la hora de entrar y salir de la villa. Y bueno, la detención de compañeros por portación de cara, por solo hecho de ser pobres o piqueteros, como se le llama ahora a cualquier pobre. ¿Y estas compañeras suyas están detenidas porque las están procesando? ¿Cuál es la situación judicial de ellas? Cecilia Díaz estaba en el merendero. Tenemos un local que es un centro popular donde, aparte de enseñar, tenemos apoyo escolar, educación popular, existe el comedor y aparte es un merendero. En ese lugar los papás, los hermanos, los chicos van a buscar a los familiares que tienen dentro del centro cultural. Periódicamente la policía con mucha prepotencia pide documentos, los cachean y demás, pero esta vez superaron la apuesta. Tiraron al piso a los compañeros y a un vecino que estaba andando el auto, lo empujaron, lo tiraron al piso, lo patearon. Cuando Cecilia, la responsable del local, del centro cultural, escucha el griterío, sale y ve que están pateando a una persona en el piso. Entonces lo empuja al vigilante que estaba haciendo eso y de la misma camioneta bajan y pegan un palazo a Cecilia, a la esposa, y la llevan. Ahora, Cooperman, indudablemente a ustedes, como a todos los ciudadanos, los asiste el derecho a la protesta, el derecho a peticionar ante las autoridades, que son derechos además claves de la democracia. Totalmente. Eso es indiscutido. Está en la Constitución. Exacto. Mi pregunta, y además está justificada la situación social para un reclamo como el que usted hacía, pero ¿cuáles son los límites? O sea, ¿ustedes tienen algún límite cuando se plantean la protesta? ¿No creen que algunas cosas que se hacen pueden incluso conspirar contra la democracia que estamos tratando de construir? No, contra la democracia se conspira cuando a la masa, al pueblo, no se le da mínimamente lo que esa masa, ese pueblo necesita. También, eso también. Pero eso además, es lo básico. Con hechos, con excesos, con delitos, con cuestiones que contribuyen a la convulsión social. Los delitos es, por ejemplo, que se haya firmado en la época de Duhalde la universalización de los planes y se hayan inscrito 2 millones de personas solamente. Que queden 2 millones y pico de personas fuera del plan social, ese es un delito. Oscar, ¿cómo se solucionan las cosas en este caso fueron tomates, no es demasiado grave, pero digo, ¿cómo la violencia va a evitar la muerte de los chicos? Es lo que no alcanzo a comprender. No, hagamos al revés. ¿Cómo podemos evitar la violencia de esos chicos si nosotros empezamos a hacer un programa de trabajo genuino? Está bien, a partir de ahí. Nosotros tengamos trabajo, tengamos alimentación, tengamos las garantías que los chicos tengan educación y, por supuesto, los hospitales que no estén como ahora colapsados. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar. Porque yo escuché antes la molestia de los piqueteros en la calle, seguramente, y pedimos disculpas si molestamos demasiado. Pero a un año del gobierno del presidente Kirchner, hizo un año, anteayer, que nos atendió en la Casa de Gobierno. Llevamos 12 puntos donde pedíamos, primer punto, trabajo genuino, último punto, descriminalización de la protesta,
no se ha cumplido ninguno, al contrario. Pero, Oscar, lo que digo es, si se moviliza, más allá de que nos moleste un poco, es mucho más grave lo que está viviendo el piquetero. Se busca la solución. El clima este que se ha creado ahora, lo que logra es menos inversiones, y miedo del que tiene plata es menos trabajo, porque no invierte, porque tiene miedo, porque no se agranda. Esto es lo que no alcanzo a comprender de la metodología esta última de avanzar sobre las comisarías o de... En realidad empezamos avanzando sobre lo que fue, digamos, el primer punto nuestro, que fue las rutas, ¿no es cierto? Con la creación de Cultralco y cómo arrancó Moscón y demás. Por supuesto, molestábamos a algunos empresarios que llevaban su mercancía por la ruta. Cuando tomamos el puente de Porredón, después de lo de Dual, del asesinato de Costequi y Santillán, tomamos emblemáticamente el puente de Porredón. Algunas cosas hemos modificado, inclusive por pedido de nuestros compañeros, que a partir del 25 de mayo del año pasado confiaban en que podía haber un cambio. Es verdad que confiaban nuestros compañeros que podía haber un cambio. Lamentablemente este hombre no cumplió con ese cambio. Pero empezamos a cambiar los horarios. O sea, nosotros solíamos ir a las 6 de la mañana al puerto y teníamos cortado hasta las 10 de la noche. En cambio empezamos a decir, bueno, cortamos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El que tiene la suerte de tener trabajo, que pase 8 o 9 de la mañana hacia la capital. Pero lo que ocurre es que se empieza a agudizar cuando vemos que realmente el 50% de la población sigue siendo igual de pobre que cuando arrancamos. Ahora, usted... ¿Usted dijo esto de que la violencia es un arma más para conseguir los objetivos, para seguir peticionando? No, yo lo que considero es que la protesta, cuando es masiva y viene por petición y forma parte de lo que nuestros compañeros de base deciden ir a una comisaría, al puente, a una empresa privada o a un ministerio, es correcta. Porque es el camino que tenemos, como para empezar a solucionar los temas. ¿Ustedes no hablan antes de realizar la protesta? Hasta acá vamos a llegar, tratemos de no caer en esto. ¿No se piensa en eso? Nosotros vamos con nuestros vecinos, todos llevamos nuestra familia y nunca pensamos qué va a ser de mínima y qué va a ser de máxima. Vamos con el objetivo de ver a la persona que vamos a entrevistar y que nos dé una solución real y concreta. Después en el camino pasan cosas, por ejemplo, del puente Porredón. O, por ejemplo, qué sé yo, los de otro acontecimiento. Ahora, para ir a un tema bien concreto, sí, doctor. El caso de Lía tomando y destrozando una comisaría. No fue de Lía, fueron los integrantes de ese... No me voy a poner en abogado de Lía con todas las diferencias que tengo con él. O sea, en realidad con de Lía me ha unido de que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, y vamos a estar cada vez que toquen a uno de nosotros, todos en la calle. Delía estaba, ahora algunos dicen que trató de calmar los ánimos, pero no, estaba. Yo no estaba ahí, pero Delía formó parte de ese grupo de vecinos que indignados por lo que había ocurrido, y miren ustedes qué importante, el tomar la comisaría significó de que lo agarraran al asesino de... Pero perdón, Oso. ¿qué es lo que había ocurrido? Porque todavía no se sabe qué es lo que ha ocurrido. Inclusive, Kunkel, un hombre muy cercano al gobierno, recordemos que el gobierno avala al grupo de Delía, ha dicho durante las últimas horas que duda sobre si fue un crimen político y se preguntó quién va a mandar a un sicario que justo es vecino y que está peleado con la persona asesinada, ¿no? O sea, en el seno del gobierno dudan de la hipótesis de Delía. Existió un hecho, había varias denuncias de lo que había ocurrido anteriormente, si sicario o no, no sé, pero que era un buchón, un individuo que trabajaba para la comisaría 24, no cabe ninguna duda. En el momento, contaba Delía, cuando fuimos al velatorio, en el momento que ocurre el hecho del asesinato, las dos consignas que había desaparecen desde el lugar que... Bonafini dijo, para este tipo de comisarías o fiscalías las tenemos que avanzar y tenemos que quemarlas. ¿Es una desmesura? Eve está diciendo ahí, juntemos la gente en la protesta y salgamos a pedir a los lugares que nos corresponde pedir lo que es nuestro. Pero eso lo dice nosotros fuimos a la comisaría de Valentina Alsina, ¿sí? A exigir la libertad de Cecilia. Pero usted tiró tomates. Eve dice vamos a quemarlas. Él lo bueno, dijo. Eve podrá decir lo que quiera, pero después resulta que termina sentada con Kirchner. Nosotros no nos sentamos con un programa Kirchner. de radio en Radio Nacional. O en Radio Nacional, correcto, está bien, pero es una cuestión de Eve y yo creo de que, vuelvo a decir lo correcto, yo creo que Eve cuando dice avanzar, yo estoy totalmente de acuerdo, las organizaciones tienen que ir a los lugares a reclamar de esa forma.
Yo Ahora, creo que es correcto. Oscar, ya que hablamos de Delía y de Eve, ¿cuál sería la diferencia entre el grupo suyo y Delía? Aparte, usted dijo bien claro, si nos ponen contra la pared, estamos juntos. Ah, sí, por supuesto. Pero en lo demás, ¿cuál sería la diferencia estratégica que tienen ustedes con Delía? Bueno, nosotros en principio no, bajo ningún punto de vista, utilizamos el movimiento piquetero con fines personales, por ejemplo, de ser diputado, concejal, gobernador, lo que sea. No nos presentamos a elecciones. El hambre de nuestro pueblo no es una junta de votos por una ambición personal. Segundo, de que Delía en el andar claudicó ante Kirchner y le ofreció todo su aparato que le había quedado al servicio de Kirchner, que nosotros vemos en Kirchner que en definitiva, si está diferenciado en algunas cosas de Duhalde, evidentemente está decidido a pagar una deuda externa impresionante y sobre todo a no solucionar los problemas, como dije antes, a un año que nosotros estamos tratando de solucionar nuestro problema en este gobierno. Él sigue pagando su deuda externa y sigue hambriando a nuestro pueblo. O sea, hay mucha liquidez, hay mucho dinero seguro. La soja se lleva en grano, pero acá no se fabrica aceite. O sea, al no haber producción no hay consumo y eso perjudica a todos. Ahora, entonces, dígame esto, el gobierno dio a entender que va a lanzar un plan, no sé si un plan, o por lo menos tener una actitud tendiente a evitar desmanes y tomas de comisarías. Lo dijo Aníbal Fernández, lo dijo Felipe Solá. ¿Qué piensan hacer ustedes frente a eso? El gobierno tiene que sacar un plan para que empiece a haber verdaderamente obra pública, trabajo genuino. El gobierno tiene que activar la cosa para que todos tengamos trabajo. Habiendo trabajo y estando todos ocupados, no vamos a estar en los puentes, no vamos a estar en la ruta, no vamos a estar en la calle. Nosotros nos queremos más planes. ¿Y si el gobierno se endurece, qué hacen ustedes? Y seguiremos la pelea. Ya, nosotros no tenemos nada que perder. Lo único que tendríamos que es lo que adoramos nuestra vida, pero estamos decididos a dejar la vida, Oscar, si es necesario, por esta causa. Oscar, ¿no sería mejor participar, tener políticos, tener diputados y empezar a participar y cambiar las cosas desde el poder? En este sistema corrupto no. Este es un sistema corrupto. ¿Pero creen en este sistema democrático? Este es un sistema corrupto. Nosotros vamos a empezar a creer en el sistema cuando gobernemos los trabajadores y el pueblo. ¿Pero y de qué manera gobernar? Cuando gobernemos los trabajadores y el pueblo. ¿Pero con diputados, con senadores? Posiblemente, ahí las asambleas dirán, o por asambleas, las asambleas dirán después... ¿Cómo es por asamblea? ¿Cómo sería en 30 millones? Sería el proyecto de gobernabilidad o de gobernación, lo veremos más adelante. Lo más importante es que de una vez por todas, acá han fracasado todos, acá fracasó todo el mundo. Es verdad. Todos los ismos, el justicialismo, el radicalismo, todos los ismos han fracasado. Entonces es hora que los trabajadores y el pueblo organizados saquen adelante el país. Estoy seguro que va a ser de esa manera. Oscar Cooper, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, a ustedes. Y de dialogar así, discrepemos o no, dialogamos. Después de los auspicios va a estar acá el ex coordinador general de la Policía Bonaerense, comisario Ernesto Lamardo. Las siguientes empresas acompañan a MAN. ¿Habrá llegado el momento en que el gobierno tendrá que elegir entre los piqueteros y la policía? Los reclamos piqueteros y la cuestión policial abrieron dos frentes de turbulencia que debe enfrentar el gobierno. La toma de la comisaría 24 de La Boca desató una ola de reclamos frente a sedes policiales. Además de los ataques a dos comisarías del sur del Gran Buenos Aires, una pueblada en Tres Arroyos por el crimen de un joven terminó con el relevo del coordinador general de operativo de la Policía Bonaerense, comisario Ernesto Lamardo, y de otros dos jefes de la zona. El ministro Aslanian, que decidió sacar a Lamardo por ineficacia y falta de previsión, también dio el pase a retiro a otros 158 hombres de la fuerza, supuestamente involucrados en casos delictivos. Fue la tercera purga desde su asunción y ya suman 662 los bonaerenses echados. Con los reclamos populares en ascenso, la vicegobernadora Janet Tacio echó más leña al fuego cuando aseguró que los comisarios que no puedan controlar ni defender sus delegaciones serán relevados. Y su intención fue aprobada por el gobernador Felipe Solá. Pero no solo las comisarías son sedes de la protesta. Piqueteros y familiares de Diego Lucena ingresaron a los tribunales de La Matanza arrojando palos y piedras y exigiendo el esclarecimiento del crimen.
En un clima de creciente violencia y marchas piqueteras, el gobierno confirmó que no reprimirá la protesta social. El jefe de gabinete, Alberto Fernández, opinó sobre la gravedad del asunto. Me parece que lo que hay que hacer es no alentar la idea de que estamos en presencia de una suerte de movimiento creciente. Estamos en presencia de un movimiento decadente que cada vez tiene menos presencia en las calles, cada vez tiene menos adhesión social, cada vez tiene más rechazo de la ciudadanía. Ante el conflicto, Fernández también aseguró que le corresponde actuar a la justicia, y algunos creen ver un pase de responsabilidades donde nadie quiere asumir los costos de controlar el desorden. La polémica se intensifica, sobre todo con el caso de la jueza Croto, que ordenó desalojar la comisaría de La Boca, pero fue desautorizada. Los ex policías también hicieron su planteo. En el documento No somos todos iguales, comisarios mayores e inspectores retirados exigen que no se meta en la misma bolsa a los buenos y los malos policías y repudiaron la calificación de policía gatillo fácil que usó Kirchner para referirse a la fuerza. Nada indica que los piqueteros se vayan a detener en sus reclamos. Y la policía, en medio de la purga, no sabe qué hacer ante el aumento del desorden. El gobierno está en una encrucijada y las próximas horas serán decisivas. Comisario Lamardo, bienvenido al programa. ¿Sabe que yo me enteré recién esta mañana en el programa de radio mío? Usted me va a confirmar que Arlanian tiene a su disposición una ley de prescindibilidad de la fuerza. Entonces, él puede echar a cualquiera, sin fundamento, sin sumario, y bueno, de hecho ya echó 660, ¿no? ¿Usted sabía que eso era así? Sí, pero si uno la lee así en forma rápida, quizás se piense lo que usted está diciendo, doctor. Pero hasta ahora el conocimiento que yo tengo, todos los policías que han sido echados por esta ley son todos que tienen causas, ya sean causas penales o causas administrativas. Pero hasta ahora yo no he visto un solo caso de que porque al ministro no le haya gustado la cara o porque no le gustó la forma de ser. Retiro. Lo puede pasar a retiro, Claro, sí, pero no puede echarlo. No, echarlo no. Claro. No, pero usted Y dice no que conozco ningún no caso. hubo casos arbitrarios, sino que en Exacto. todos hubo una justificación. Por lo menos se ha estudiado los sumarios que tienen cada uno, los legajos, y se ha tomado esta determinación. Pero, comisario, y con Claro, con usted su qué caso. hicieron? Bueno, ¿Qué en el hicieron caso con mío, usted, entonces? bueno, en el caso mío es muy particular. El caso mío, como es la máxima jerarquía y era el máximo cargo, es facultad del ministro elegir, ¿cierto?, a los policías que lo van a acompañar en la gestión. Lo que sí a mí me tocó de sorpresa es de la forma que se hicieron las cosas. Se imagina que yo estaba trabajando con estos acontecimientos de Tres Arroyos hasta la noche, armamos el servicio que al otro día aconteció en San Justo, cuando finalizo con los distintos directores de caballería, de infantería, el mismo jefe departamental La Matanza, cuando se finaliza todo el operativo que se iba a implementar al día siguiente, me llama el subsecretario de Seguridad, del cual yo dependía, y me dijo que por razones de falta de previsibilidad yo estaba relevado. Ahora, fue una gran sorpresa. Sobre eso, nosotros hablamos en su momento por radio y a mí me llamó la atención la sintonía que tenía su discurso con lo que es la política arlaniana. La pregunta sobre este caso concreto que usted relata sería, ¿qué hizo mal usted? ¿En qué no hubo previsión? ¿Por qué se toma esta decisión de desplazarlo? Si es que había esa sintonía y esto estaba consustanciado con los objetivos de la gestión de Arlanian. Lo que pasa es que yo en ningún momento pude hablar con el señor ministro, sino yo lo hacía a través del subsecretario de Seguridad, que es el doctor Martín Arias Duval. Yo quizás puedo llegar a interpretar, así a la distancia, que a lo mejor el señor ministro no estaba informado de todos los acontecimientos que estaban sucediendo en Entre Arroyos. Yo le puedo asegurar que en todo momento yo preví que había una manifestación desde el día domingo, lo llamé al jefe departamental de Bahía Blanca, tomamos los recaudos necesarios, le dije que bajara al asiento de la comisaría de Entre Arroyos, que afectara a todo el personal de caballería e infantería que sea necesario para contener y que comenzara... Pero eso no se consiguió, porque no se No, contuvo a la estaba. gente y en realidad la marcha, que había sido convocada por el intendente, se desvirtuó frente a cierta inacción de las autoridades policiales. Está bien, lo que usted dice es correcto, pero estaba en el lugar de la comisaría, estaba el jefe departamental que tiene asiento en Bahía Blanca, el cual yo lo había dispuesto, con gente de infantería, con gente de caballería.
Pero estaban, ¿y qué hicieron? Bueno, el tema Nada. es ese. Acá lo que falla, lo que yo puedo ver a través de la distancia, es la falta de operatividad del jefe departamental. Yo lo había ordenado, que esté en el lugar, que tenga los efectivos necesarios, que él me dijo la cantidad que iba a llevar, que los iba a llevar a la noche para no irritar más a la gente, que iban grandes cantidades de policía, que dialogara con las autoridades judiciales, las autoridades con el señor intendente, o con algún interlocutor que ¿No podía... le parece, comisario, que el jefe departamental ha sufrido el mismo dilema que sufren los policías? Porque les dicen, de un lado, le dicen, si se dejan tomar las comisarías, los echamos. Si dejan que ocurran estas cosas, fuera. Y por otro lado le dicen, pero cuidado, no impiden estas cosas mediante la fuerza, porque también los vamos a echar. Es decir, ustedes, si bogan palos y si no bogan palos, ¿no están en ese dilema? No, nosotros estamos convencidos, doctor, que a un reclamo social no lo podemos combatirlo a través de la represión nuestra, ni con palos, ni con armas. Hay que contenerlos, tenemos que tener gente de la policía que empiece a mediar con ellos, contenerlos y, por supuesto, sobre todas las cosas, no dejar que tomen en las dependencias policiales, que en definitiva lo que nosotros tratábamos de hacer. Pero supóngase que vayan como pareció en La Boca. Van y la Claro, toman ¿qué y la hace frente a destrozan. esa situación? ¿Qué hacen ahí? Claro, ese es un caso muy particular, porque todas las manifestaciones que hacen los piqueteros, las sabemos ya de antemano, de muchas horas antes. Tenemos el servicio de inteligencia que nos prevé, que nos está diciendo cómo van a ser las marchas, las cantidades que nosotros creemos que van a ir a ese lugar, cómo se van a manifestar. Entonces es casi imposible que nos tomen una dependencia, de sorpresa. Por lo general son todos actos ya que se realizan con muchas horas de antelación. ¿Y pero qué pasó en La Boca? Entonces. Bueno, eso habría que preguntarle a la Policía Federal si ellos claro, por supuesto, previeron o no, o por ahí. No, desconozco, yo no puedo opinar de algo que Señor, sinceramente no ¿qué conozco. sintió usted cuando el presidente, en una frase, bueno, que no fue muy feliz, según dicen desde alguna gente del propio gobierno, dijo, con esta policía de gatillo fácil tengo que tener mucho cuidado? ¿Eso afecta a la fuerza? Y afecta, sí. Dicho así. Sí. Si uno lo ponemos en el contexto, generalizando que todos los policías somos gatillo fácil, sí, nos duele porque no todos somos iguales. Yo les puedo demostrar, en lo que yo hablo, en lo que respecta, ¿cierto?, a la policía de la provincia de Buenos Aires. Hay miles de policías honestos, miles de policías que quieren hacer las cosas bien, que quieren capacitarse, que quieren trabajar, porque aman el uniforme azul, que es por el cual se identifica ante la sociedad, ¿cierto? Entonces, nos duele como sin respaldo salen tratando de no involucrarse en ningún hecho que pueda merecer un sumario. Ah, no, por supuesto. También me dolía lo que decía el señor Kupperman en el bloque anterior, cuando la policía, haciendo uso de la fuerza, comete abusos, maltrata a la gente. El policía no está preparado para eso. Tiene que ser verdaderamente profesional, tiene que hacer el uso racional de la fuerza. Pero usted sabe que lo otro también ocurre, porque yo, según quien me para, tengo miedo de la propia policía o no. En los que ya conozco de día, pero según quien me para un retén oficial no, pero según si veo un par de policías de noche, la provincia, le digo la verdad, no le tengo confianza a todos. Será una minoría, pero uno siente temor. Bueno, eso es lo que a nosotros nos pone mal. ¿Usted está de acuerdo? Por supuesto, sí que estoy de acuerdo. ¿Sabe que es así? Que la gente por lo siente menos temor. la gente lo manifiesta, y ese Claro. es el gran dolor que yo tengo, porque no alcancé a poder hablar con todos los policías, con todo el suboficial, sobre todo el suboficial, que es el que está en la calle, que es a veces el gran desamparado. Es el gran divorcio que existe a veces entre el oficial y el suboficial. ¿Está preparado? ¿Está formado? Se está preparando, no tiene la formación que debe tener un policía para actuar en estas condiciones. ¿Sabe qué pasa? Comisario, ¿y los nuevos? Porque ahora están entrando varios miles, ¿no? La Bonaerense 2. La Bonaerense Sí, 2. pero ¿Va a ser convengamos- otra policía, gente que de alguna manera representa lo contrario de la policía actual, o gente que va a ser integrada en la policía tradicional? ¿Cómo es eso? No, la Policía 2 es una policía totalmente nueva, con otra formación, va a estar capacitada distinta. De todas maneras, esto hay que verlo después en el terreno, ¿cierto? Pero la Policía 2 va a ser solamente prevenciones. Lo que pasa es que la policía nuestra tiene infinidad de actividades, que no es netamente la preventiva o la instruir sumarios, sino sabemos que tiene que hacer infinidad de custodiar presos. Dice que va a haber dos policías, entonces. Dos policías, sí, la Policía 1 y la Policía 2. ¿Usted diría que por los últimos acontecimientos la actuación policial está distraída más en evitar desmanes, puebladas, tomas de comisarías que en combatir, prevenir, reprimir el delito? ¿Qué pasa? Que a nosotros prevenir estas clases de hechos nos lleva grandes cantidades de efectivos.
pero muchísimos. Que se distraen del, Y de eso tenemos que del sacar foco. del foco o de la actividad normal, diaria de la policía. Esa gente hay que tomarla de algún O sea, otro servicio para... Esto ayuda a que haya más delincuencia común, indirectamente. Lo que pasa es que no podemos trabajar en forma organizada, porque donde salta un conflicto de esta naturaleza, nosotros tenemos que ir con una gran cantidad de efectivos, ¿cierto?, para contener. Y quedan, indirectamente quedan zonas liberadas, aunque no lo quieran. No, zonas no diría liberadas, yo diría Pero debilitadas. Debilitadas. Además no es lo mismo, Bueno, si supongo hablamos de yo... zona liberada, No, que digo, y por ahí puede ser no malinterpretado. querido, dije no querido. Lamardo, además supongo yo que en la formación de un policía no es lo mismo evitar un desmán o trabajar con gente que está reclamando que investigar a una banda que secuestra. Son cosas distintas. ¿Da lo mismo hacer una cosa que la otra? No, tiene que haber policías especializados en distintas ramas. Uno de lo que es la rama de las investigaciones, el otro lo que es la rama de la criminalística, el otro lo que es el tema de brindar la protección y brindar seguridad a la ciudadanía. Para Son distintas redondear ramas. este diálogo, comisario, no me quedó claro en qué situación quedó usted, porque por un lado dice que en el fondo le corresponde al ministro decidir si usted sigue o no con él. ¿Pero usted pasó a retiro o sigue siendo policía en actividad? Todavía no he sido informado cuál es mi situación. Yo me considero que todavía estoy en actividad. Supongo, porque conozco la ley, debo estar en disponibilidad simple. El ministro tiene 30 días para disponer después si me pasa a retiro o cuál es mi situación que va a continuar. Ahora, en el dentro caso de que la lo fuerza. pasara a retiro, sería una excepción lo que usted dijo de que no se pasa a retiro a gente que no tenga algún problema serio de sumario o de sospecha, ¿no? Pero una cosa es pasar a retiro y otra cosa es aplicar la ley de prescindibilidad. Son dos cosas totalmente distintas. En caso, a mí, por ejemplo, me faltan 30 días, 30 y pico días para cumplir los 30 años y poder retirarme con el 100%. Y el caso de la prescindibilidad es totalmente distinta. Esto es algo... Sería sin ese retiro, no sería retiro, sería como que lo echan. Literalmente para la gente es como si me hubiesen echado, pero es un retiro. A usted es como si un presidente le decía, ministro, te cambio por otro y sigue su carril normal, lo que cobra, o la jubilación, o lo que sea. Ah, no, por supuesto, Claro. es así. Bueno, este tema que planteaba el comisario Lamardo, de que no somos todos iguales, creo que es un tema, ¿no? Fue digamos, el centro de una declaración muy severa que hicieron lo que se llama la Sala de Comisarios Mayores, que es como algo así como la Asociación de Comisarios Retirados de alta jerarquía, que dijeron eso nuevamente, justamente el día que se recuerda a los muertos de la policía, que creo que fue antes de ayer, algo así, que se recuerda a todos los muertos que tiene la policía, hicieron esta fuerte declaración. Al cumplirse en la fecha un nuevo aniversario de los caídos en cumplimiento del deber, esta sala de comisarios mayores y comisarios inspectores, que nuclea a los hombres en la reserva de nuestra institución, repudiamos con nuestro mayor énfasis a los miembros de la fuerza que no hagan honor a sentirse verdaderos servidores públicos y consustanciados con sus conciudadanos para poder mantener el orden, el equilibrio y la armonía social. Esto va no solamente para los elementos que protagonizaran tan deleznables actos recientemente conocidos, sino para todos los corruptos y delincuentes que al abrigo de un glorioso uniforme de la Policía Federal Argentina cometen impunemente actos inmorales que desprestigian a la fuerza y la ponen a la sombría y desconfiada mirada de nuestros compatriotas. Nos molesta y nos duele sobremanera que en una misma lista se conecten a los delincuentes y a los probos en una imprudente e irresponsable actitud de la dirigencia que inspira más tarde a que algunos medios golpeen arteramente a los policías. Esta actitud casi discriminatoria que se hace, avergonzando a la institución toda, trae como consecuencia que se cree una atmósfera de incertidumbre, desgano y desconfianza entre sus miembros, ya que nadie garantiza que frente a cualquier acto, siquiera sospechado de ilícito, sean separados de sus filas, sin el debido proceso que la ley de leyes dispone para todos. A nadie escapa la violencia criminal que está golpeando a nuestra sociedad y que hoy más que nunca necesita de una fuerza cohesionada, valiente, decidida,
vocacionalmente apta y profesionalmente capaz de ofrecer un verdadero obstáculo a los que delinquen casi con toda libertad y desprecio por la vida de los demás. Pero entendemos que esta actitud poco razonable de la estructura dirigencial no solamente ataca a la institución, sino que también deja a la ciudadanía totalmente desprotegida, ya que el mensaje que baja torpemente es que deben cuidarse tanto de los delincuentes como de la policía. El vandalismo de unos forajidos que ocuparon y arrasaron por casi 10 horas las instalaciones de la Comisaría 24, las expresiones de que el gobierno no va a reprimir con esta policía de gatillo fácil, los vergonzantes y canallescos dichos de una señora que llamó a romper todas las comisarías atacan seriamente la credibilidad que nuestros conciudadanos tienen de la institución y da por tierra con uno de los principales pilares para mantener el orden público, sin el cual nada es posible realizar. Sala de Comisarios Mayores e Inspectores de la Policía Federal. Bueno, y está con nosotros el comisario Nelson Corgo, que es secretario de la Sala de los Comisarios Mayores. Bueno, buenas noches, comisario. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Gracias. Y yo le preguntaría esto, usted que es un hombre de experiencia y conoce bien la fuerza. En este caso estamos hablando de la Policía Federal. Correcto. Recién estábamos hablando de la bonaerense. ¿Cómo está el estado de ánimo de la fuerza con todo esto que está pasando? Como lo hemos dicho con una claridad total, está muy bajo. Con ese perfil de la gente que está un poco en estado de no sabe qué va a pasarle, a veces nos preguntamos qué hará el hombre de la esquina, en la parada cualquiera, en una comisaría cualquiera, frente a un hecho que le aparece, como suele ocurrir a la policía, porque los hechos no se establecen anteriormente, tiene que intervenir en un hecho que le demanda la resolución de un quinto de segundo donde le va la vida de él y de un tercero. Pensará, si me equivoco, voy preso. Si me equivoco más o menos, paso a disponibilidad. Si me matan, mi mujer y mis 4 hijos quedan totalmente a la deriva. Esta es la realidad que hoy vive nuestra gente. ¿Y está mal que piense si me equivoco voy preso? Sí, no, evidentemente. Si se Es equivoca, razonable. pero perdón, si me equivoco, voy preso perfectamente. Lo que quiero señalar con esto es que siempre le van a achacar la culpa al policía, casi siempre. Por eso dejamos claro de que acá hace falta una policía apta, una policía capaz, profesionalizada, para darle respuesta correcta a esta violencia criminal que nos azota. Corgo, sobre eso, justamente, esa parte del párrafo, ustedes dicen a nadie escapa la violencia criminal que está golpeando a nuestra sociedad y que hoy más que nunca necesita de una fuerza cohesionada, valiente, decidida, vocacionalmente apta y profesionalmente capaz de ofrecer un verdadero obstáculo a los que delinquen. Lo que no dicen es que también se necesita una fuerza honesta. Honesta. Me permito Esto decirle, no lo dicen. no, me permito decirle que desde el principio de la nota, doctor, se dice muy clarito que estamos desechando totalmente que hayan las filas individuos que vistiendo el honroso uniforme de la Policía Federal delincan cualquiera sea la variante del delito. Esto lo queremos ver fuera. Lo que estamos hablando y respondiendo es porque en esta institución, y me estoy refiriendo específicamente a la Policía Federal Argentina, queremos que realmente a la gente que trabaja todo el día, a la gente honorable, a esta gente se la respalde como corresponde. Claro, es que por el bien de los buenos policías, ustedes mismos desde la fuerza deberían tratar de separar y aislar a los que son corruptos. No siempre se hace esto, ¿no le parece? Me permito decirle, creo que ya salió por allí, que decimos con toda claridad que entendemos con el mayor énfasis los miembros de la fuerza que no hagan honor a sentirse verdaderos servidores públicos y consustanciados con sus conciudadanos para mantener el orden, el equilibrio y la armonía social. Esto va no solamente para los elementos que protagonizaran tan deleznables acontecimientos recientemente conocidos, sino con todos los corruptos y delincuentes que al abrigo de un glorioso uniforme de la Policía Federal Argentina cometen impunemente actos inmorales que desprestigian a la fuerza y la ponen a la sombría y desconfiada mirada de nuestros compatriotas. Claro. Esto está totalmente claro, Sí, doctor. pero cuando el policía bueno ve algo raro y quiere denunciar, o no puede, o tiene miedo, o lo persiguen.
Me permito decirle que sin necesidad de esto que algunos han llamado una purga, y es posible, la institución tiene sus mecanismos para sacar de sus filas rápidamente a los que no tengan las normas bien claras, éticas y morales. Todos los años, a veces en 2 oportunidades, la Junta de Calificaciones para el personal superior y subalterno, es decir, los oficiales y los suboficiales, se reúnen, empiezan a cotejar sus elementos de juicio, es decir, el concepto que tienen, y casi todos los años van fuera de la institución por esta misma Junta de Calificaciones integrada por los hombres de la policía, cerca de 400 hombres. Se instruyen en el orden de 500 sumarios administrativos anuales que terminan con graves faltas administrativas, sanciones disciplinarias. Quiere decir que la institución trata por todos los medios de erradicar a los individuos que no cumplen con la mínima expresión moral y ética. Lo que ocurre es que, corrígeme usted, han aparecido casos de enriquecimiento muy grande en lo más alto de la policía, o por lo menos una sospecha. Perdón, y eso debe desalentar a todos los de la policía y poner en guardia a toda la sociedad. Perdón, esto es correcto, por eso insisto en esto. Tanto sea lo máximo de las jerarquías o lo mínimo, estos individuos no pueden estar más en las filas. Y tiene que ser la institución la que los erradique. En este Pero caso, cuidado. no fue la institución, Bueno, fue la perdón, política. Perdón, ahí está. También aquí ocurre de que, como en todos los casos, todo el mundo pide justicia. Cada vez que pasa algo, justicia, justicia. Pero dejemos que sea la justicia la que determine fehacientemente si las sospechas son ciertas o no. Ahora, ¿qué pasó? Que la policía, algo deben haber hecho las policías, digo, o algo ocurrió, porque yo recuerdo, no hace tantos años, cuando uno confiaba en el policía, buscaba al policía, ¿en qué punto se produjo algo que ahora la policía es el cuco? Usted lo dice bien. Hasta no hace mucho la policía parecía que era un baluarte importante, estaba el hombre de la esquina famoso que todos conocimos y que se constituye de alguna manera casi en un líder social, porque lo es, porque representa la prevención, representa la disuasión y, ¿por qué no, la represión en el momento que sea necesario? Bueno, los factores políticos también han intervenido severamente en esto. La policía ha pasado por distintos tamices políticos de toda envergadura, pero no de las características de esto. Nunca ha pasado. Ahora, Cada vez que ha cambiado un gobierno... Puede ser una pregunta sobre nosotros, dando vuelta a la cosa, ¿no? Yo a veces yo mismo me pregunto, ¿por qué nosotros, los periodistas, normalmente destacamos mucho más, o nos llama mucho más la atención, la corrupción de un policía que la muerte de un policía en cumplimiento del deber? ¿Ustedes sienten eso? ¿Ustedes sienten...? Porque hace 2 días se cumplió, antes de ayer se cumplió el día... El 2 de julio. ...de los caídos en el cumplimiento del deber. Y yo honestamente, y formo parte de mi corporación, no veo que la muerte de un policía suscite normalmente un gran impacto en las comunicaciones. En cambio, un delito donde está metido un policía, inmediatamente sí. ¿Usted nos ve como inclinados? Le pregunto a él a ver cómo nos ve. Una gran parte de la prensa de todo tipo está inclinada a golpearnos severamente. Y no quiero hablar de ideologismo porque me parece bastante torpe decirlo, pero es así. Una gran parte de la prensa, estoy hablando de una gran parte y no de todos, usted lo acaba de explicar muy bien. Cuando un hombre muere en cumplimiento del deber, bueno, alguna vez que otra se dice algo. Pero cuando un vigilante se equivoca, un vigilante, no hablamos de un comisario inspector ni un comisario general. No, pero automáticamente le cae la prensa encima. Pero fíjese que usted usa un eufemismo. Usted habla de cuando se equivoca, no usa la frase cuando delinque, cuando se corrompe, cuando recibe una coima. Se la voy a dar a usted la razón. Cuando tiene razón, Mariano. Lo que pasa es que, digamos, un policía que cae es parte de su trabajo. Lamentablemente es un dolor tremendo y ojalá cada vez caigan menos de la mano de la baja de la seguridad, de la inseguridad. Pero lo otro es tremendo, porque están para cuidarnos y si son corruptos es gravísimo. Por eso digo que cada cosa bueno, tiene su peso. Diego, ¿no? vos podrías decir lo mismo. Un secuestrado, bueno, es parte de la zarca en la sociedad, lo secuestraron. Es decir, me parece que estamos tomando con demasiada naturalidad la caída de policías. Yo creo No que se debería, no, la caída de coincido. un policía que a lo mejor está ganando un sueldo muy bajo y que ha arriesgado su vida y la ha perdido,
Yo, honestamente, me hago una autocrítica. Creo que debería conmovernos más. Me parece que nos conmueve tenés razón. demasiado poco. Quizá lo que no nos tomamos suficientemente en serio es la corrupción en el país, incluida en la policía. Para cotejarla y por la eso una con llegamos la a donde otra. estamos. Para cotejarla la una con la otra. Pero si usted me permite, por eso que a lo mejor esto se pasó por alto, hemos dicho, no nos queremos referir a los cientos de muertos caídos en cumplimiento del deber y otra gran cantidad que viven mutilados, todos ellos como una demostración del valor y la abnegación con que todos los hombres de esta policía cumplen hasta el final con el sagrado mandato de defender la propiedad y la vida de sus semejantes. Esto nos parece obvio, forma parte del riesgo profesional. Policía, cuando ingresa a la institución, sabe que en un momento, en un enfrentamiento, respondiendo o no al fuego de un delincuente, puede caer. Esto tampoco lo queremos poner como la pantalla para proteger a los delincuentes policiales. ¿Qué sintió Esto está usted? claro. Al contrario, es lo contrario. Totalmente. Estos son héroes y el mártires. polo El opuesto. otro es un delincuente disfrazado de policía. Lo que Oscar, no hay- ¿cómo reaccionás vos? No, yo le quiero hacer la pregunta que le hiciste vos en el inicio. ¿En qué se traduce cuando escucha todo esto el policía y mañana tiene que salir? ¿Cómo sale? Con desgano. ¿Pero ¿cómo se traduce ese desgano? Ese Digo, tra- por las dudas, si hay un robo allá, agarro para otro lado, No, no. a ver si intervengo y... No. En eso prácticamente la mayoría, no estoy diciendo de todos, porque acá también toda la policía, el comisario inspector Corgo está arreglado con 4 prostitutas, dice, la Policía Federal tiene una organización de prostitutas. No dice, el comisario inspector Corgo es un coimero. Separar la persona de la institución. Normalmente, doctor, no No se ocurre hace. eso. Bueno, acá hay un, Acá todo el acá hay un mundo problema almuerza. que no se dice los policías, algunos policías, sino que normalmente se dice la policía. Correctamente. Como si fuera la La institución, institución toda. Por eso que decimos acá al principio, no todos somos iguales. Y insisto en este punto porque es fundamental. Acá, para servir con honor a la institución hay que tener las manos limpias y las uñas cortas. Primera condición para ser un hombre de la Policía Federal Argentina. ¿No fue un impacto muy grande en las policías la dictadura? Sí. ¿No deformó a la policía? ¿No se sintieron dioses en manos de un general que los mandaba y hubo policías que mataron gente? ¿No habrá sido esto también que desvirtuó lo que era un policía? Gran parte, le digo porque yo fui formado en el año 74, cuando caía el gobierno democrático y se Usted estuvo iniciaba... con Camps. O sea, Sí, fue jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Yo Claro. era- Digo, ¿esto no puede era haber oficial allí. deformado a la policía? Sí, por supuesto que eso influye muchísimo. Y le digo por qué. A nosotros nos fueron instruyendo de que el personal de suboficiales, que es el personal de policía que está en la calle, que estaba para cumplir órdenes. Para pensar estaba el oficial que está detrás del escritorio. Gran equivocación. Después con el tiempo nos fueron Órdenes dando cuenta. terribles. Es terrible. Órdenes terribles, Era digamos, la no obediencia órdenes. debida. Por eso. Usted vaya y cumple la orden que le da el oficial. Así no fue. Fíjese en la situación que estamos viviendo hoy. Nosotros queremos ahora que el policía piense, que el policía actúe con respeto, sobre todo con amor a la profesión que él tiene. Eso es lo que queremos, revertir esta situación de la policía. Yo les agradezco mucho a los dos, al comisario mayor y a usted, comisario. Y quería mostrar una cosa acá que me llegó. ¿Qué cámara? ¿Esta? Fíjense. Departamento de Justicia, FBI, ¿no? Federal Bureau of Investigation, FBI. Este certificado se le otorga a Ernesto Lamardo, que ha cursado con acierto el programa de instrucción del FBI en el curso de LALITS. ¿Qué es LALITS? La LIT es una organización del FBI que se ocupa reunir a todos los altos ejecutivos de las distintas policías de Latinoamérica y lo instruyen, ¿cierto?, en un curso para Se llama capacitarlos. Seminario de Perfeccionamiento para Ejecutivos Policiales de América Latina, realizado en la Academia del FBI en Quantico, Virginia, Estados Unidos, del 29 de septiembre al 24 de octubre de 2003. Este fue el cursante que Arlanián consideró ineficiente. En el próximo bloque vamos a hablar con alguien que sabe mucho de los temas de seguridad, que es el ex candidato a gobernador de Buenos Aires, Aldo Rico, y ya está esperando Macri. No sé si le vamos a preguntar ¿Es eso. verdad, Mariano? No sé si le vamos a preguntar eso. Yo estuve medio fuera de tema esta tarde. ¿Se fue Bianchi?
No, ¿Se fue de la verdad entrevista eso? Se fue con Macri va a ser política. Ah, bueno. Pero no va a La mía excluir no. algún tipo La de mía no. algún tipo de paréntesis. Ya volvemos. Otro de los aspectos de esta crisis piquetero-policial, digamos, que estamos analizando en este programa, fue, ustedes recordarán, cuando en La Boca, un grupo de piqueteros capitaneados por Delía tomaron la comisaría y la destrozaron, se dijo que una jueza, que en verdad era la jueza competente, parece, para intervenir en ese tema, que era la jueza María Angélica Croto, que no la consiguieron, que no la encontraron, y a la noche apareció Ollarvide, el otro juez federal, y decidió no detener a nadie y la cosa se murió. Pero esta jueza no dice eso. Ella dice que en realidad ella dio orden de detener a los invasores de la comisaría, pero que misteriosamente nadie hizo caso, no sé, se perdió. Cambiaron de llamado. juez. La corrieron del medio. La corrieron del medio. Tenemos un tape que alude a esa situación. Una denuncia enturbia aún más la toma de la comisaría 24. La jueza de instrucción porteña María Angélica Croto aseguró ante la Cámara Federal que en la madrugada del sábado había ordenado desalojar la sede de La Boca y detener a los involucrados en el episodio, incluyendo al líder piquetero Luis Delía. Actúen y cuando tengan los detenidos, cárguenlos en un celular, llévenlos a tribunales y avísenme que yo me constituyo en el juzgado y si me tengo que quedar toda la noche trabajando, no hay problema, dijo la jueza a la policía en aquella madrugada de protestas por la muerte de Cisneros. Pero sus órdenes fueron desoídas y la causa fue transferida al juzgado de Ollarvide, que se declaró incompetente. La policía había dicho que la jueza Croto no había querido hacerse cargo del caso, pero su denuncia puede cambiar el curso de las cosas. Si una jueza ordena el control y la policía no hace caso, ¿de dónde vino la contraorden? Bueno, esto como muestra, un botón de muestra de todo digamos, el desorden y las desinteligencias y las diversas influencias cruzadas que hay en esos episodios. Pero yo, Aldo Rico, que le doy la bienvenida. Buenas noches, Rico. Gracias, buenas noches. La pregunta es, este es un caso puntual de una situación general. ¿Cómo ve usted esa situación general? Y yo la veo mal. Pero además, esto que se acaba de comentar indica la contradicción profunda que hay en el gobierno. El gobierno dice que actúa la justicia, porque nosotros no vamos a reprimir. Cuando el juez actúa, ordena reprimir. El único que puede prevenir con las fuerzas policiales o de seguridad es el Poder Ejecutivo, es el Poder Político. Y le pedimos a los policías que actúen como políticos y los políticos no hacen lo que corresponde. Es decir, los que tienen que parar las manifestaciones o detener o atemperar el desborde popular es el sistema político, no la policía. Nosotros necesitamos policía como policía, soldados como soldados, políticos como políticos y otros que afirmen el poder del Estado porque estamos en un Estado baldío. Ahora, en este caso, ya tomada la comisaría, ¿no hubiera sido una locura ir a recuperarla? Y bueno, por supuesto. En este caso, digo. Y por eso la policía no actúa. Pero fíjese, hoy sale con título Catástrofe. Plan para evitar que se tomen más comisarías. Lo pusieron en marcha los gobiernos nacional y bonaerense, por temor a que se convierta en metodología piquetera. Si se produce otro ataque como el de La Boca, desplegarán policías como escudos, pero no usarán armas de fuego ni balas de goma. Es una joda. Es que tienen miedo a... A ver, ahí hay un punto. Tienen miedo Claro, a un muerto que Ahí les hay hace un algo punto, peor. ahí hay un ¿no? pero punto, por porque supuesto, dice, pero- el gobierno no quiere que los demanes pasen a mayores, que se tomen Hay una comisarías. provocación, Aldo. ¿Cómo se evita eso? ¿Se puede hacer sin violencia? Mire, acá recién estuvo un piquetero, Cooperman, y dijo claramente que ellos tienen objetivos políticos. Dijo, nosotros no queremos ser candidatos, pero después dijeron, tenemos objetivos políticos, el poder del pueblo, el poder de los trabajadores. Cualquiera que haya leído el libro de Sorel, El mito y la violencia, o haya visto o conozca algo de cómo se manejan estas organizaciones, sabe que el objetivo es la toma del poder, de cualquier forma. Y ellos han elegido una toma de poder violento. La pregunta es, me gustaría saber qué orden les han dado a los granaderos de la Casa de Gobierno, o qué órdenes tiene la policía que da la seguridad
en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Es decir, ¿usted se imagina policías con escudo deteniendo una manifestación? No hablo de piquetera, de cualquier otra manifestación, el desborde de los vecinos. ¿Cuántos miles les hace falta? Lo hemos visto, Pero, Aldo. no lo van a línea. poder hacer, pero además el policía que está en una comisaría, que hay 3, 4, 5 policías en un momento en una comisaría del conurbano, por ejemplo, y usted junta 100 o 200 personas en minutos, ¿cómo distingue si es un piquetero, si es el vecino de al lado o si son delincuentes que vienen a tomar la policía para liberar? Justamente por eso el gobierno opta por actuar con cautela. Porque, por ejemplo, cuando se toma un McDonald's, en general lo hacen grupos piqueteros de poco número, pero con mujeres, con niños. ¿Qué haría usted frente a un caso así? Mire, yo creo que hay que darle la decisión a ellos. Usted tiene que poner barreras y que ellos Está decidan. bien, pero una vez que ocurrió, ¿qué se hace? ¿Entra Pero a es las que balas? no, y bueno, en principio no tendría que ocurrir. Habría que detenerlos antes. Ese es el ideal. Si quiere decidir, Bueno, si pero quiere uno decidir. no puede Pero- destacar policías custodiando todo Y en la porque ciudad de no hay Buenos Aires. policías. Por lo tanto, quiere decir que este tema no tiene solución. Usted lo acaba de decir. Esto no tiene solución porque hay objetivos políticos y hay móviles políticos y se avanzan con objetivos políticos. No hay alternativa. No va a parar. Y además hay un comportamiento aleatorio en todo esto. ¿A qué se refiere? El comportamiento del presidente, qué es lo que el presidente quiere y qué es lo que el presidente va a hacer. Yo creo que el comportamiento aleatorio es el del presidente hoy en la Argentina. ¿Usted cree que hay una política tendiente a demonizar las fuerzas policiales por parte del presidente? Por supuesto, del presidente, de todos. Desde que se gritó maldita policía hasta que no voy a confiar en una policía de gatillo fácil, significa la demonización de la policía. Usted la policía o las Fuerzas Armadas las puede purgar cuantas veces quiera. Lo que no puede hacer es usarla como propaganda política. Y fíjese, vamos a tomar el caso. El comisario Lamargo que estaba acá. ¿Por qué fue relevado? Si de acuerdo a la ley de Larrañán, él no tiene la responsabilidad. Si usted toma la ley de las policías del ministro Larrañán, que yo la apliqué en toda su amplitud y profundidad, habla de las policías. Hay 18 departamentales que son independientes. Usted Y el dice jefe que la de- culpa fue del jefe departamental. Si hay una responsabilidad, es la del departamental. Si el jefe de policía es el ministro. Ahora, fíjese que ministro, jefe de policía, porque tiene las atribuciones, que no habla ni siquiera con su subalterno inmediato. Y no tiene ningún tipo de contacto. Este es el nivel de conducción que hay hoy en las policías y en la policía bonaerense. No hay conducción. Los policías están a la buena de Dios. Y no se van a arriesgar. Porque quiere que le diga una cosa, si se arriesgan, son tontos. Si no lo respalda nadie. Dice usted bien, ¿usted cree que alguien va a tomar, que van a hacer caso a la orden de la jueza de recuperar, de tenerlo a Delía? Si Delía además tiene fuero, es diputado provincial. ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué respaldo? El policía que meta preso a Delía, va preso él. Usted dice va que todo esto exonerado. lleva a la inacción por si acaso. Estamos en plena inacción. Bueno, Aldo, pero Ahora, luego de este mensaje tan perdón, optimista, No. ¿qué se puede Antes- hacer? Yo no soy ni optimista ni ¿Pero ¿Qué pesimista. se puede hacer? Y no quiero hablar de lo que decía Chesterton, de los pesimistas y de los optimistas. Yo soy realista. ¿Qué se hace? ¿Usted estuvo en ese cargo? Sí, Bueno, por supuesto que estuve. Pero acá el problema no es de la policía, el problema no es del Amargo, el problema es del gobernador, el problema es del presidente. Ellos son los que tienen que asumir la responsabilidad. Y de decir qué es lo que se hace. Y dar órdenes claras. Y decirle a la policía qué quieren, qué quieren ellos. Y que ejecuten. Nosotros necesitamos policías que sean policías, soldados que sean policías y políticos que asuman su responsabilidad. Y no la asumen. Y además hay grandes contradicciones. Y es más una máquina de propaganda que un gobierno. Y hablando del tema de China, mire, yo estuve el año pasado con el embajador chino, charlando extensamente acá en su embajada. Y le pregunté, ¿cómo hacen porque estábamos hablando de inversiones, yo había recibido al embajador japonés la semana anterior, de inversiones, cómo los capitales occidentales están desembarcando en China, y le pregunté, ¿cómo hacen para enfrentar la subculturización de la Coca-Cola? Me miró y me contestó, 5.000 años de civilización. ¿Saben lo que quieren? ¿Saben
el puerto que tienen que llevar y saben cómo lo tienen que lograr. No tiene nada que ver con nosotros. Y después le pregunté cómo era su programa económico. Y me dice, el programa económico de China, el que está en ejecución, termina en el año 2050. Son países previsibles. ¿Eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Lo que ven es que no sabemos qué hacer porque no sabemos qué somos. Hemos perdido todo. Bueno, tenemos un estado baldío. para llegar y a no ese sabemos qué estadio va a en el pasar que está mañana. Yo China. le puedo tener dos certezas, o 3 o 4 certezas para mañana. Aldo. Habrá piquetes, cortarán las rutas, levantarán peajes, habrá asesinatos, habrá toma de comisaría. Es la Pero, única certeza Aldo, que los chinos tienen. lo pasan por arriba y lo matan como en Tiananmen. Acá supuestamente no se puede hacer eso. No estoy hablando de eso. Bueno. Estoy hablando de cómo somos como Estado. Ahora, hay como un tema, país. Aldo, hay un tema, ¿no? Lo que usted describe, el Estado baldío, el Estado que no confía en su propia policía, el no saber hacia dónde se va, y una policía de brazos caídos porque el que se juega la vida en estas condiciones es un tonto. Los vacíos se ocupan, Aldo. Y los Es están decir, ocupando. Los vacíos nunca quedan vacíos en política. Si no lo ocupa el que supuestamente debiera ocuparlo, alguien lo va a ocupar. Y lo están ocupando. Y otra cosa. ¿Quién lo está ocupando? Y lo están ocupando, por ejemplo, el movimiento piquetero. Bueno, pero no sobreestime tampoco a los piqueteros, porque tienen una baja representación y en las Claro. encuestas de opinión 80% de la gente rechaza lo que Sí, hacen. por supuesto. Sí, pero han logrado Entonces, minar la no es imagen. que- Pero, digo, se pero logra minar la imagen del estamos hablando de presidente. inseguridad. Seguro, pero Y bueno. Estamos hablando de de ahí a que inestabilidad. ocupen los espacios. Y están ocupando los espacios. Y le digo una cosa, en la discusión anterior. ¿Cuál? Hasta los policías corruptos mueren en la calle, asesinados por los bandidos, por los delincuentes, Sí. cuando defienden la vida y el patrimonio de los vecinos. Hasta los corruptos. Y, claro. Este es un tema. Los funcionarios pasan, los policías quedan, muchos se mueren. Es fácil hablar en esta mesa de arriesgar la vida para aquellos que nunca arriesgaron la vida. Este es el tema. Sí, los que optan por ser policías arriesgan la vida y nos defienden y queremos que sean honestos. Yo le quería marcar, usted criticó a Solá, más allá de este creciente clima de agitación social que hay, de efervescencia, digamos, según el gobierno bonaerense el delito bajó y hay menos policías muertos. Discúlpeme, hay ¿No menos es policías así? muertos porque no se enfrentan. Y cualquiera que viva en el conurbano bonaerense sabe que el delito no bajó. Mire, manipulean las estadísticas. Y esto lo vi yo cuando asumí en el ministerio, en aquella época. Automáticamente publiqué las estadísticas correctas y hubo un aumento del delito. Y fui criticado en el gabinete. Lo único que dije, publico las estadísticas correctas. Manipulean las estadísticas. Y cualquiera que viva en el conurbano sabe que el delito ha aumentado. Ahora, esto es gravísimo lo que usted dice, Aldo, porque quiere decir que nos están engañando. No es de ahora, Mariano, que nos están engañando. Hace muchos años que engañan. Tan difícil es saber quién nos Además, les engaña. recuerdo que hay muchos politicólogos, sobre todo franceses, que dicen que la política es el arte del engaño y de la traición. Usted hoy a la mañana hablaba de un Kirchner asumiendo una actitud estadista y tenía la esperanza de que fuese como un Perón o como un Napoleón. Yo le digo que además de las condiciones estadísticas hay que tener la experiencia y la oportunidad de hacer las cosas 2 veces. Napoleón no la tuvo, Perón sí. Ojalá que el presidente Kirchner sea un estadista. La experiencia no la tiene. Yo le recuerdo que Santa Cruz tiene menos habitantes que San Miguel, con una inversión pública por habitante que casi llega a los 3.000 pesos. Tiene petróleo, tiene turismo y tiene el mar. Y un gran porcentaje de empleados públicos. No hizo ninguna transformación en la provincia de Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz, como administración, no es un ejemplo. Y todavía estamos esperando que nos digan dónde están los 600 millones que inicialmente sacaron de la República. Entonces, una cosa es tener la calidad, el talento, y otra cosa es tener la experiencia. Y les recuerdo que la experiencia acá es propia, es cara y llega tarde. Aldo Rico, muchas gracias por esta conversación. En el próximo bloque vamos a preguntarle a un corresponsal
extranjero, de mucha experiencia, que está acá, que nos diga cómo nos ven. Si nos ven como el país que se abrió a China y tiene un gran futuro, o al país que está en un gran lío interno. Y después vendrá Mauricio Macri. Bueno, Vicente Botín, que está acá con nosotros, es corresponsal de la televisión española en el Cono Sur con base en Buenos Aires. Le dije que eligió buena ciudad, ¿no? Pese a todo. Vicente, la pregunta que tenía para usted es que yo supongo que estamos dando una suerte de imagen ambivalente afuera, ¿no? Por un lado, el gobierno argentino acaba de terminar una gira en China, es un acto de apertura comercial, un acto interesante, parece andar, digamos, un país que hace eso tiene buena imagen. Por otro lado tenemos todo este tremendo lío de piqueteros, de policías, de imágenes que salen en la televisión. Realmente la Argentina manda imágenes muy negativas a la televisión de todo el mundo, porque son las imágenes, yo lo comprendo como periodista, uno entre tomar una imagen pacífica y bucólica y una imagen violenta, toma la violenta. ¿Cuál sería su balance de nuestra imagen afuera en estos momentos? Yo creo que Argentina se la ve fuera de aquí con bastante perplejidad, con asombro, con un cierto estupor. Yo llevo aquí viviendo 5 años y siempre me hacen esta pregunta y siempre respondo de una manera parecida, pero en los últimos tiempos he notado un cambio, y es que ese estupor, esa perplejidad, la comparten también muchos argentinos. Es decir, que no solamente son los españoles los que vienen hacia Argentina, sino que son muchos argentinos con los que yo hablo los que lo ven de esa manera. Y más concretamente el tema que parece que ustedes están tocando hoy más esta noche, que es el fenómeno piquetero, ¿no? Es decir, usted lo decía hace un momento, Argentina es un país moderno, un país donde el presidente hace una gira muy importante, y me recuerda una que hizo Felipe González en un avión con 200 empresarios que llegó a China, y eso se tradujo en buenos contratos para las empresas españolas y una imagen de España en un continente que estaba muy alejada. Con Argentina está pasando un poco lo mismo, esa imagen de país moderno, de país culto. Buenos Aires es una ciudad fantástica, impresionante. Sin embargo, hay cosas que no se entienden. Es decir, no se entiende el fenómeno piquetero. Se entiende que la situación del país está muy mal, se entiende que la mitad de la población vive bajo la línea de pobreza, se entiende que las personas tienen derecho a reclamar los derechos mínimos, que son el derecho al trabajo, el derecho a la comida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y que si el Estado no se lo proporciona, tienen derecho a protestar, a reclamar, porque son derechos fundamentales. Ahora, entre las necesidades que tiene la gente y la frontera que traspasan los piqueteros, que muchas veces llegan al delito, hay un abismo. Eso es lo que ya no se entiende. Es decir, cuando un grupo de piqueteros toma por asalto una comisaría, cuando un grupo de piqueteros entra en la sede de una empresa, como Repsol YPF, y tiran bombas de humo o bombas lacrimógenas, cuando los piqueteros levantan las barreras y dejan pasar a los coches sin pagar en una autopista de peaje, cuando toman una empresa como McDonald's, eso es lo que ya no se entiende. Y tampoco se entiende, por muchos derechos que se tengan, porque se tiene derecho a reclamar eso que he dicho antes, pero no a cruzar la barrera de lo que ya constituye un delito. Eso es lo que para mí es difícil de entender y lo que las personas a las que yo transmito mis crónicas en España les cuesta mucho trabajo entender. Y el otro aspecto también que es muy difícil de entender es la inacción de la policía. Es decir, cuando un grupo de personas en la calle con la cara tapada, con barras, amenazan a los ciudadanos, ocupan locales, ocupan carreteras, que la policía no haga nada para impedirlo, eso es algo que es muy difícil de explicar. Ahora, Vicente, obviamente hay muchas empresas españolas en la Argentina. Esta agitación social, estos conflictos con los piqueteros, el caso de Repsol, que es una compañía española, ¿cuánto influyen en el desarrollo empresario, económico y de inversión? Porque hay muchos empresarios o asesores de empresas que dicen, si hay rentabilidad, la Argentina ha sido turbulenta en todo este último proceso político y la reactivación ocurrió. ¿Cuánto afecta realmente todo esto al proceso de inversión? Porque Repsol no se ha ido por lo que pasó en su edificio. Yo creo que el problema y no es la principal contribuyente en impuestos porque gana mucho dinero, ¿no? Claro, yo creo que el problema no es tanto la turbulencia. Hay turbulencia en todas partes. En España hay turbulencia. Hace poco tiempo
los trabajadores de una fábrica que probablemente se iba a cerrar, una empresa pública, en Sevilla, salieron a las calles y ocuparon las carreteras y los puentes, el puente de Sevilla sobre el Guadalquivir, y la policía les reprimió duramente, no hubo muertos, hay una policía antidisturbios y lo sacó de las calles sin ningún problema. Eso la gente lo asume, ¿no? Es decir, no hay ningún problema, es decir, la turbulencia no va unida a los problemas sociales, es decir, y cuando va unida la policía tiene que actuar para garantizar la libre circulación y garantizar las inversiones. Pero esto motiva que algunas empresas piensen en irse, que no inviertan. Yo no lo sé, yo no he hablado hasta ese punto con las empresas. Yo creo que no, las empresas han apostado por este país. Hace mucho tiempo que las empresas españolas apostaron por Argentina. Repsol, usted lo ha dicho, es una empresa que cotiza bastante a la hacienda pública de Argentina. Yo pienso que, tal y como están las cosas y con la indefinición que hay con el tema, por ejemplo, de las tarifas, las empresas imagino yo que se pensarán mucho si van a incrementar más sus inversiones y que a la larga preferirán invertir en países más seguros, sin olvidar digamos, el mercado argentino, ¿no? Claro, Vicente, más allá de la empresa que ya está instalada, una empresa que está pensando en llegar al país, si se guía por las imágenes televisivas, difícilmente venga. Claro, ¿o es no? que ese es el problema, es decir, turbulencia hay en todas partes. Acabo de decir que en España hay turbulencia, en Francia, en muchos países hay turbulencia. No diaria. No diaria. Lo que es difícil de explicar es que la policía no haga absolutamente nada. Es decir, que el Estado, que el gobierno no haga nada, que no garantice la libre circulación de las personas por las calles. Yo tengo mi despacho en la Plaza de Mayo y no puedo llegar casi nunca a trabajar en taxi, como voy todos los días. Tengo que dejar el taxi lejos y caminar porque no puedo llegar en taxi. Yo imagino a la policía española actuando, pero también, ¿cómo es la mirada del español hacia su policía? ¿Es como la nuestra? Yo creo que ha cambiado bastante. Nosotros hay que tener en cuenta que hemos salido hace muy pocos años de una dictadura. La policía estaba, digamos, más asociada a los sectores represivos de la dictadura de Franco, especialmente la Guardia Civil, aparte ya, lógicamente, de la policía política. Era una policía alejada completamente de los ciudadanos. Es decir, nadie se fiaba de un policía, ni siquiera de un guardia de tráfico, porque era un policía franquista, un policía de la dictadura. Pero en España, desde la transición política, hemos cambiado todos los españoles y ha cambiado también, lógicamente, la policía. La policía tiene digamos, una capacidad y una formación de servicio al ciudadano y lógicamente habrá, como en todas partes, manzanas podridas, porque no se puede decir que España, la policía, todos sean angelitos de Dios, sino que hay, evidentemente, como en todas partes, en Estados Unidos, en Francia, en todas partes. Ahora, no hay esa visión tan negativa como hay aquí de lo que es la policía. Pero claro, el problema no es que se tenga esa visión de lo que es la policía, sino que el propio gobierno dice que no se fía de esta policía y habla en términos globales de una policía de gatillo fácil. A mí eso me parece una barbaridad. ¿Qué sientes tú, Vicente, cada día cuando te enfrentas con la policía al llegar a tu despacho? ¿Sientes ese temor que sentimos algunos de nosotros sobre cierta policía o no? No, yo vivo en el centro de Buenos Aires, que es una zona segura. Tengo compañeros que viven en la provincia de Buenos Aires, en Lomas de Zamora concretamente, un compañero, y tiene cierto miedo, está pensando en cambiar de casa porque no se fía ni de la policía, ni de los atracadores, ni de los secuestradores. Ahora, Vicente, yo quizá podría, no contestar a su duda, no, pero quizá explicarla un poco, porque lo que dice acá Vicente Botín es que en definitiva en España y en Europa, cuando hay tumultos que pasan la raya del delito, la policía pone orden, ¿cierto? Ahora, lo que pasa es que nosotros, me parece, que tenemos una visión como esquizofrénica, ¿no? Porque si pensamos que la policía va a reprimir, pensamos en muertos. Pensamos en Costecchi y Santillán, va a haber muertos. Y si no, que no hagan nada. Parece que no hemos todavía... Acá hay una visión como bipolar, ¿no? O la policía brava, que dispara plomo y mata, o la policía inexistente. Y me parece que lo que usted está planteando es la posibilidad de una policía que ponga orden con prudencia, con firmeza, sin matar a nadie, pero usando su fuerza, ¿no? Claro, yo oí hace poco tiempo, a raíz del secuestro del ministro de Trabajo, Tomada, que el gobierno se planteó la posibilidad de formar una policía piquetera, una policía antidisturbios, contra especialmente los piqueteros. Especializada. Especializada. Yo creo que sí, yo creo que usted tiene razón, es decir,
La policía no tiene por qué ser una policía de gatillo fácil, la policía no tiene por qué ser un enemigo del ciudadano. La policía tiene que defender al ciudadano frente a las agresiones, sean de los piqueteros, sean de los delincuentes comunes que atracan y que secuestran. Es decir, la policía tiene que estar preparada, capacitada para hacerlo. Y bueno, pues eso es una labor del gobierno, evidentemente. A mí en este país, he dicho antes lo del estupor, hay cosas que me sorprenden mucho. Es decir, cuando leo en televisión o leo en los periódicos o veo en televisión a miembros del gobierno, por ejemplo, que dicen que los jueces tienen que ir a reprimir y que eso es algo que a mí no... Yo recuerdo que la semana pasada leí un artículo muy gracioso en el diario La Nación, en la que se decía, bueno, que un juez imbuido de estas ideas, que le dicen que tiene que ir a reprimir a los piqueteros cuando toman una comisaría, que se acerca a la comisaría y que dice, salgan ustedes rápidamente o sufrirán las consecuencias, ¿no? Y que desde dentro se oía la voz de un recio piquetero que le decía, ¿quién? ¿Vos y cuántos más? Es decir, los jueces, esa no es la labor de los jueces. Quizá desde la bonanza de un español sea difícil entender que el que protesta a veces tiene límites difusos. Vos lo dijiste una vez, Mariano, con lo del contrato social. El contrato tiene que aglutinar. Si hay algunos que están afuera del contrato, esto los induce a no cumplir el contrato, los induce a la desobediencia. Quizá esto es lo que pasó a la Argentina y quizá por esto la comparación con España no sea válida. Ahora, la última pregunta mía, Vicente, sería esta. Usted que es de la televisión, ¿no? Y yo también me hago una autocrítica por todos mis colegas de televisión. Evidentemente, cualquier conductor de un programa de televisión, si le dan a elegir entre dos imágenes, opta por lo espectacular. Varios firmando un documento. Si no hay muertos, no hay noticia, Mariano. Claro, bueno. Entonces digo, eso es porque tenemos una gran productividad en materia de imágenes estremecedoras en la Argentina. ¿Esto se traduce en las pantallas en España? Hombre, desgraciadamente vende más lo negativo que lo positivo. A mí eso es un fenómeno que siempre me ha preocupado bastante y que procuro dar una imagen equilibrada de lo que es este país, dar informaciones no solamente de políticas o sociales desde el lado de los piqueteros, sino que procuro dar información de lo que es este gran país, ¿no? De su aspecto cultural especialmente, ¿no? Pero desgraciadamente la prensa vende más y vende muchos más ejemplares un periódico que trae muertos en la primera página, que hay incendios, que hay disturbios. Eso es un hecho del periodismo que todos los periodistas deberíamos reflexionar, pero es así. Muchas gracias, Vicente Bossín, por la presencia en nuestro programa. En el próximo bloque, después del corte, un breve corte, va a estar Mauricio Macri y les he prohibido a mis colegas que le pregunten lo que ustedes imaginan que le van a preguntar igual. Buenas noches, Mauricio Macri. Bueno, como la pregunta difícil va a venir más adelante, casi al final del reportaje, le voy a hacer la fácil. Imaginemos que por esas cosas de la política que pueden darse en el futuro, usted estuviera hoy en la Casa Rosada. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Primero, tratar de entender la enorme preocupación que hay en la mayoría de la gente en este momento. Porque la mayoría de la gente es sensata, es pacífica, y este descontrol que percibimos todos, esta ausencia del Estado, esta falta de política social que contenga estos problemas, en un momento que tenemos una enorme oportunidad, porque si no tuvimos una oportunidad estamos en el medio del desierto, pero la Argentina tiene una enorme oportunidad porque la macro mundial ha girado favorablemente a nosotros. Y esta suerte que tenemos, que es una suerte, nos permitiría esta recuperación después de la caída, que se transforme en crecimiento sostenido durante años. Y eso es desarrollo. Y eso ahí sí derrota definitivamente la exclusión, la marginación y la pobreza. Pero ahí entro a coincidir con lo que dijeron en esta mesa el doctor Carrió, la doctora Carrió, el doctor Terraño, que dijeron que si el Estado no está por arriba de estos conflictos, si el Estado no se transforma en un Estado inteligente que sabe cómo acompañar todos estos distintos productos y todas estas distintas riquezas que se tienen que movilizar para que se genere empleo, y no se pone por arriba de todas las pujas que hay, para dirimir con equilibrio, con justicia, dentro de la ley, qué es lo que hay que hacer. Y el Estado pasa a ser parte de los conflictos, bueno, ahí perdemos la oportunidad. Entonces yo digo, yo quiero un presidente que ya asuma que tiene el poder. Hace unos meses, cuando hicimos repaso del año, yo dije, el presidente logró ocupar el centro del escenario a pesar de la elección tumultuosa que tuvimos. Tiene el poder. Ahora es el momento que gire, convoque la buena gente.
4 o 5 temas, no digo 1 millón de temas, 4 o 5 temas centrales que tienen que ver con el rol del Estado, la política social, la política educativa, porque sin conocimiento no hay producto de valor agregado que podamos exportar, con salarios que se generan a partir de esa exportación arriba de la línea de pobreza. Si no son todos salarios como pasa ahora, baja el desempleo, no baja la pobreza. Entonces llame a 4 o 5 temas a que fijemos una política de Estado, que dialoguemos alrededor de una mesa aquellos que, algunos que otros nos han votado y creen en nuestra forma de pensar, y tratemos de acordar si lo lograron los chilenos, no los españoles, y tuvieron éxito, no puede ser tan difícil. Entonces yo digo, lo primero que trataría es hacer realmente una verdadera alianza de la sensatez y aislar a los violentos. Eso sería lo primero, tratar y movilizar la inteligencia. Eso lo apoyaría a toda la sociedad. Absolutamente, hay mucha gente valiosa dentro del peronismo que puede convocar a trabajar. No es que yo esté pidiendo trabajo, ni creo que los otros opositores estén pidiendo trabajo, pero dentro del mismo partido oficialista. Entonces yo creo que la Argentina, ante esa oportunidad, él tenía que haber vuelto entusiasmado de China. Yo fui hace 2 años con Boca a China, viendo esta posibilidad que tenía, y estoy trabajando, ya fui 3 veces intentando ver qué podemos generar desde Boca, que es un pequeñísimo país, digamos, de la pasión, no de la realidad económica. Entonces, imagínense, después de este viaje, él tiene que estar pensando cuántas veces van a ir sus ministros, cuántas veces va a ir él de vuelta antes que termine su mandato, porque tampoco es que los chinos, uno va y dice que gracias porque vienen, ¿qué quieren que les compremos? No es tan fácil. Ahora, ¿se puede pensar en los temas estructurales y de largo plazo, como es la relación con China, cuando aquí no se sabe si va a haber un divorcio entre los socios, Duhalde y Kirchner, cuando hay una agitación social creciente? O sea, ¿nos podemos dedicar al mediano plazo, al largo plazo, a los planes, cuando hay cosas básicas y resueltas? Y que yo creo que la forma de salir de la mediocridad, que nos, como dijo el cardenal Bergoglio en su homilía, nos narcotiza y esclaviza al pueblo, es plantearnos desafíos de grandeza. O sea, desafíos grandes. Nosotros nos entusiasmamos todos de que hay una oportunidad para la Argentina y que hay que liberar las energías y liberar la fuerza de la gente para que, movilizando las riquezas que tenemos por todo el territorio, transformar eso en empleo. Ahí es que salimos de la chiquita, ¿no? Y como dijo el general Perón, que estamos a 30 años, en su último periodo, que fue sin duda el periodo de mayor sabiduría y lamentablemente no lo pudimos aprovechar, él dijo, primero está la patria, señores. Entonces creo que en este tipo de conflicto, lo que se tiene que plantear los que conducen el país hoy, que tienen que entusiasmar a la gente, porque el entusiasmo se pierde en un instante y después que la gente lo perdió, no lo recuperamos más. Y la gente hoy lo tiene, la gente quiere salir adelante, no se quiere resignar ni a la violencia, ni a la exclusión, ni al miedo con que se vive hoy producto de la inseguridad. Entonces yo creo que hay realmente cosas que se pueden hacer, pero que tienen que ver con hacer reformas de fondo con el Estado, ¿no? O sea, la fuerza de seguridad, la política educativa, la política de salud y la política de empleo, que es lo que la Argentina necesita. Empleo, a partir de que haya trabajo, todo cambia. Mauricio, viendo cómo ha manejado Kirchner, sobre todo la autoridad, que ha demostrado que la sabe manejar, ¿no crees que a vuelta de este viaje viene con mucho enojo contra algunos piqueteros y que va a hacer algo aprovechando el gran consenso que tiene? Dios quiera, porque él si no sería lo ha perjudicado enormemente, lo ha perjudicado enormemente su relacionamiento con un sector piquetero que lo llaman blando, porque la sociedad observa y acto seguido el sector blando toma una comisaría y la primera reacción del gobierno queda inmovilizado. Después al día siguiente sale a reprobar lo que era obvio, pero al día siguiente de vuelta lo reciben varios ministros como para que no se enoje de Lía. Y nos quieren convencer como si fuésemos idiotas que fue el mal menor, que hay que agradecerle a Delía que era un participó. pacificador, claro. Entonces, por lo menos es un mensaje contradictorio para la justicia, para la policía, para la sociedad. Y como dijo algunos analistas políticos, ¿qué vamos a esperar ahora de los piqueteros duros si estos son los blandos? Entonces creo que tenemos que tener un mensaje mucho más claro y aislar a los violentos. Aparte, ¿a quién representan? No son ni la punta del iceberg del mundo de la desocupación. Que está resignada pacíficamente en su casa esperando que el país salga adelante para que le tienda una mano al trabajo de vuelta. Sí. Entonces, se presentaban elecciones y sacaban menos del 1% de los votos. Ahora, lo significativo es que el presidente tiene, según encuestas, una alta popularidad. Pero también las encuestas sostienen que hay un gran rechazo a los piqueteros. Entonces, ¿cómo conviven estas dos cosas? Es una pregunta a futuro que se hacen incluso muchos dentro del gobierno. Pero hablando de esto, yo le quería preguntar, Mauricio, usted ha hablado con Duhalde en algunas ocasiones. ¿Se fragmenta el PJ? ¿Se pelea con Kirchner, Duhalde? ¿Qué ve usted a futuro? Yo no soy perteneciente al partido y además no soy un experto como para hacer ese tipo de análisis. Lo que yo veo
en el peronismo es una gran vocación de acercarse al presidente y colaborar. Y por otra parte veo un rechazo, sobre todo del entorno del presidente, a querer trabajar en conjunto con muchos de los intendentes peronistas capaces que ¿Qué hay en el siente interior del usted, país. por ejemplo, al no ser llamado? La frustración, porque la verdad, nosotros estamos para colaborar. O sea, yo entiendo de que por ahí yo no le simpatice como opositor al presidente o a algunos de sus ministros que me descalifican sistemáticamente. Pero no es que Mauricio Macri quiere hablar con ellos. Habrá gente que tiene una imagen estereotipada de mí como un famoso y con plata. Pero hay otra gente que cree en lo que uno piensa y que me votó. Entonces yo quería, en representación de esa gente, sentarme en una mesa y acordar políticas racionales, porque vuelvo a repetir, enderezar el tema seguridad no va a llevar un gobierno, va a llevar mucho tiempo. Enderezar y hacer una revolución en el sistema educativo que viene en decadencia permanente, tanto en la universidad como en la escuela pública, va a llevar mucho tiempo. Entonces hay que sentarse a una mesa, hay que dejar la soberbia de lado, la vanidad, y tratar de acordar cosas razonables. Y bueno, habrá aristas en las cuales no nos ponemos de acuerdo, pero ya si en el núcleo uno está de acuerdo, puede decir a la sociedad, esto se va a hacer, sea quien sea el presidente del 2007, del 2011, y así arranca, ¿no? Así arranca. Vamos a ir un pequeño corte y después seguiremos hablando de política, aunque no solo de política, con Mauricio Macri. Sí. Bueno, estábamos en esta suposición de que el Kirchner vuelve y ahora es un momento crítico para Kirchner, porque él puede tomar para allá o para acá. Sí, señor. Pero lo primero que tenemos que entender todos es este fenómeno piquetero, ¿no? Porque si no nos seguimos equivocando. Hay que aceptar que ellos representan 3 fracasos que se cruzan en la historia reciente de la Argentina. Una década del 90 que emprendió una reforma, una modernización absolutamente necesaria, pero que no tuvo la visión de cómo contener a aquellos que no iban a la velocidad de la modernización. Claro. Segundo, una pérdida creciente de representación institucional. Sindicatos que se han preocupado por alambrar a aquellos que tienen trabajo y se han desentendido de los que no tienen trabajo. Que en este gobierno volvió a pasar, que empezamos con las leyes que protegen al que tiene trabajo ahora y no se da cuenta que la pared que levanto para proteger al que lo tiene excluye al que no tiene. Claro. Y el tercero, y fundamental, es el fracaso de las políticas sociales, que no han logrado, gobierno tras gobierno, salirse del clientelismo político, de los parches transitorios, y nunca ha habido una política universal para resolver la desnutrición, para resolver el hambre, la mujer embarazada, el anciano excluido y debajo de la línea de pobreza. Entonces, digo, si no entendemos este fenómeno, no vamos a poder comprender el por qué nos está pasando eso. Pero igualmente, eso no habilita que pase todo lo que está pasando, porque finalmente tampoco la extorsión es el camino. Porque le damos un mensaje al que está en su casa pacientemente, súmense que algo van a obtener. Entonces... Ahora, Mauricio, desde el punto de vista político-electoral, hay un gran debate acerca de si ustedes se van a mantener dentro del peronismo o buscar alguna alianza dentro del peronismo, o si se van a aliar con fuerzas de centro-derecha o de centro. El otro día López Murphy, con quienes tengo entendido hay diálogos, les tiró un palito, creo que fue a usted. Dijo, los que no quieren construir un frente son cómplices de la coalición dualdista kirchnerista. Uno lee los diarios y algunos dicen, se acerca la alianza. Otros dicen, la alianza se aleja. ¿Qué pasa con esto? Porque hasta ahora manejaron cierta ambigüedad. Sin duda, pero lo que yo he dicho es que este es un año para trabajar. Y eso es lo que estamos intentando hacer, una posición seria en la Ciudad de Buenos Aires, donde hemos militado, recorrer el país, trabajando para entender cuántos empleos se puede generar con un desarrollo de la industria del vino, con la minería, con el durazno disecado, con las hortalizas en general, con la fruta en general. O sea, tratar de entender qué proyecto de país es el que le va a dar trabajo a todos. El año que viene hay elecciones, nos ponemos a trabajar en las elecciones. Y yo voy a trabajar, se van a sorprender con la cantidad de gente que nosotros vamos a trabajar en conjunto, y independientemente de las militancias, porque yo recorro la provincia de Buenos Aires y encuentro intendentes radicales que me dicen trabajemos juntos, encuentro intendentes peronistas me dicen trabajemos juntos, me encuentro intendentes de centro o de vecinalistas y quieren trabajar juntos. Entonces yo creo que vamos a poder trabajar juntos mucha más gente de lo que se imagina, que es gente que tiene sentido de la austeridad,
tiene sentido, tiene una escala de valores que tiene que ver con dar servicio público en serio, cuidar el mango, darle servicio a la gente y tener un proyecto que le dé trabajo a todo el mundo. Y creo que va a venir ese tipo de alianza. Por Y en ahora ese no va a sentido, responder flexible. entonces una pregunta como la que yo le hice. No, porque vuelvo a repetir, tengo buena relación con Ricardo López Murphy, he tenido conversaciones con él, como las he tenido con muchos peronistas, con muchas fuerzas de centro, con muchos radicales, y estoy convencido que la Argentina está viviendo un periodo de transformación, que el que se vayan todos y el cacerolazo no es un proceso agotado, es un proceso que comenzó, la gente se asustó, retrocedió, se reafirmó todo lo anterior, pero eso no significa que el que no se dé cuenta de que acá viene un cambio se va a quedar afuera, que no se dé cuenta que la gente quiere respuestas concretas y quiere gobernantes que tengan sentido de la austeridad, que tengan proyectos con grandeza, que se enamoren del hacer. No van a tener futuro en la Argentina que viene. Mariano, ¿se Bueno, puede yo le cambiar? voy a dar ¿Se aquí puede? al periodista invitado que tengo esta noche. Que me quiere pasar de la ¿Sos hincha de preocupación qué? a la El honor, tristeza. el Me honor. quiere No, no pasar- importa, de no, hacerme no, la no, pregunta. No, para saber desde dónde preguntar. Me quiere Mauricio, pasar de la preocupación a la tristeza. Mauricio, con el aprecio que te tengo, ¿sabías de esto, de esta explosión en términos deportivos que fue la renuncia de Bianchi? ¿Sabías algo? La verdad. No. Hoy me enteré de las 5 de la tarde, en una reunión de trabajo que tenía con él para acordar el plantel y las modificaciones que hemos, pues, lamentablemente con esta pobreza que nos rodea, los jugadores siempre tienen ofertas mejores en el mundo y hay que reemplazarlos, entonces íbamos a hablar de cómo reemplazarlos y me planteó esto que obviamente, bueno... no- ¿Y qué explicaciones ¿Se puede da saber en qué términos el te lo extécnico planteó? ahora? No, de que, bueno, razones personales, que él siente que tiene ganas de parar, que, bueno, que el fútbol es muy desgastante, es una lógica muy perversa, demanda siempre que ganar y en Boca no se puede salir segundo y bueno, y él sintió que mejor realmente tomarse un respiro y de descansar, estar con su ¿Esto familia. lo pensó después de perder con Once Caldas o ya usted cree que lo tenía pensado de antes? Eso no lo puedo decir, eso no lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que, qué sé yo, estábamos ahí en Colombia juntos y estábamos hablando si cuándo llegaba Matellán o no llegaba Matellán. O sea, viajaron, O sea, regresaron juntos al país. Sí, estábamos en Once Caldas, yo llegué un día después a Manizales, este lugar maravilloso, así como hospitalidad, ¿no? Como turismo, ¿no? Para el turismo, bueno. Y hablaban de futuro. Para el turismo sí, para jugar al fútbol no nos fue tan bien, pero bueno. Hablaban de futuro. Sí, claro que hablamos de futuro, pero bueno, hay cosas que, puedo repetir, están adentro de uno y... Bueno, pero ese es el tema. ¿Qué se fue uno tiene que incubando en el respetarlo. tiempo? Algunos dicen que es el tema de tanta venta de jugadores, un plantel desmembrado, una mala relación con usted, cierto destrato para con los jugadores y para con él. ¿Esto puede haber influido algo o no? Yo vuelvo a repetir, yo puedo hablar de lo que yo hablo con él, con los jugadores. Basta ver el comunicado de él que dijo bueno, que agradecía a la familia boquense y a la comisión directiva por este año y medio de trabajo nuevo que sumamos 5 años, ¿no? Por eso es doloroso separarse después de 5 años porque ya uno se siente cómodo, trabaja en 5 años con los resultados deportivos que obtuvimos bajo su ¿Nunca dirigencia. hubiera estado en la mentalidad del presidente de Boca desprenderse de Bianchi? No sé, 1 año y medio más de trabajo con nosotros. Por repetir, estamos armando el nuevo equipo porque la pregunta del millón... y la realidad es el tema de los qué? jugadores. El tema de los jugadores Sí. es la tristeza que te da el tener un equipo que hoy es el número 1 del mundo en una realidad empobrecida como la Argentina. Porque el premio es que los llaman de todas partes del mundo a nuestros jugadores, independientemente estamos en el medio del campeonato, hablan con los representantes, le ofrecen fortunas y se empiezan a ir. O sea, ni siquiera hemos terminado el campeonato, que ya los jugadores arreglaron sus contratos con vía representante con el club que lo va a llevar. O sea, porque obviamente estamos en una Mauricio, realidad que muy disminuida. Una ¿no? primicia para el programa. ¿Quién va a ser el técnico de Boca? ¿Cómo se sale de esto? Claro. Se hablaba de Brindisi, lo escuchamos por ahí. ¿Tiene nombre, habrá Macri? candidatos, pero no tengo. ¿Uno de ustedes se propone, vos, Cholo? No, pero- yo no me siento capacitado. Bueno, entonces... Pero hay en los nombres. próximos Alguien días- que dice que no en la Argentina, me parece maravilloso. sí, sí, ¿Hay sí. nombres o no, Macri? Siempre hay nombres, sí, pero lo vamos a ver en comisión directiva en los próximos días. Nos vamos a sentar con los compañeros de comisión directiva, evaluar los distintos candidatos y ver cuál es el que más se adapta a este momento. Bianchi se va, pero vos seguís al frente de Boca por mucho tiempo más. Sí, yo tengo un compromiso y voy a estar acá. Yo recojo al final del programa algo que nos dijo Macri y algo que voy a comentar en estos brevísimos segundos que tengo, que pasó por ahí